Ya, en la sesión de hoy vamos a... Lo de hoy día más bien es una clase bastante independiente de las otras. Es distinta. Estuvimos viendo inecuaciones toda la semana anterior. Y el lado de hoy día es un análisis más bien de conjuntos de números, que se llama axioma del supremo. Ya eh, una regla, un teorema que vamos a ver en algún momento, más que teorema, por eso se llama axioma, que no lo vamos a demostrar. ¿Ya? Y nos salimos un poco de las inecuaciones, vamos a ver que tiene un tipo de pregunta que está relacionado con lo anterior, pero en sí mismo es una materia bastante distinta a lo que estábamos viendo. Y solo se ve hoy día. Ya no, uno no profundiza más en esta materia en las siguientes clases. ¿Ya? Para ubicarnos un poco dentro del panorama general, la sesión de hoy día es autocontenida, o sea, solamente vamos a ver este contenido ahora. En la próxima clase del miércoles vamos a ver el final de inecuaciones con una aplicación a problemas de contexto y ahí se acaba inecuaciones y vamos a empezar con la siguiente materia. ¿Ya? Así que estas dos clases son bastante autocontenidas en sí mismas. Entonces, ¿de qué trata esto? Acá. Eh, ya, tenemos un conjunto en los números reales. ¿Ya? Vamos a después situarnos en un tipo de conjunto bien particular. Ya, A, B en R son dos números reales. Decimos que el número A es una cota inferior del conjunto A, si es que para todos los elementos del conjunto A, o sea, para todo X en A, eh, el A minúscula, ese número, es menor o igual al X. O sea, una cota inferior tiene que ser un número que sea menor o igual a todos los números que están en el conjunto. ¿Ya? Tiene que ser alguien que esté en la recta numérica más a la izquierda. ¿Ya? Si existe una cota inferior para A, para el conjunto, decimos que A es acotado inferiormente. ¿Ya? Si tiene cota, entonces, inferior, es acotado inferiormente. Análogamente, podemos definir lo mismo hacia el otro lado. B es una cota superior de la, si es que ahora para todos los X en A, todos los elementos del conjunto, el número B es mayor o igual al X. O sea, este es un número B que es mayor o igual a todo el conjunto. Si uno mira el conjunto en la recta numérica, el número B tiene que estar más a la derecha. ¿Ya? Y si existe una cota superior para A, decimos que A es acotado superiormente. ¿Ya? Tiene un tope por arriba. Y en general vamos a decir que un conjunto es acotado a secas si es que tiene cotas inferiores y superiores. Eso quiere decir que existen A y B, donde para todos los elementos del conjunto, esos elementos son mayores o iguales que el A, menores o iguales que el B. ¿Ya? Eso significa ser un conjunto acotado. ¿Ya? Esta es la primera definición de cotas. ¿Ya? Números que o bien son menores o iguales que el conjunto o mayores o iguales que el conjunto. Esas son las cotas, inferior y superior. Después, aquí es donde, hasta aquí uno va súper bien en esta parte de la materia. Esta es una clase densa comparada con las anteriores, tiene mucha información. Hasta aquí vamos re bien. Ahora, en general uno se tiende a confundir con lo siguiente, con lo que viene ahora. Vamos a definir ínfimo y mínimo, perdón, ínfimo y supremo de un conjunto. Ya. Tomemos un conjunto A de nuevo en R. A minúscula se dice ínfimo de A si es la mayor de las cotas inferiores. ¿Ya? Cuando uno tiene un conjunto acotado inferiormente, hay más de una cota. Imagínense que el 1 es una cota para el conjunto. Bueno, si el 1 es una cota, entonces el 0 también, porque está incluso antes. Y entonces el -80 también, porque está mucho más antes. ¿Ya? Cuando uno tiene un conjunto y encuentra una cota, en realidad hay muchas cotas más. ¿Qué es el ínfimo entonces? Usted tome todas las cotas inferiores y vea cuál es la mayor. ¿Ya? A eso lo llamamos inf A, ¿ya? Ínfimo del conjunto A. ¿Cómo se escribe esto ahora? Como
en una demostración. Si la letra A minúscula es una cota inferior, entonces para todo x en A, primero tiene que ser cota. Así que A minúscula menor o igual que x. Pero además, si hay otro A' más chico que él, perdón, si hay otro A', tiene que ser más chico que él. Para toda cota inferior A' de A. El A solito, el A minúscula, tiene que ser mayor o igual que todas las otras cotas que estamos anotando acá como A'. ¿Ya? Para toda cota inferior A' de A. ¿Ok? Vamos a concretizar esto en un ratito más. Y la misma definición tiene otro nombre, le decimos, en vez de ínfimo, le vamos a decir mínimo, siempre y cuando ese número que yo encuentre como ínfimo esté en el conjunto. ¿Ya? La mayor de las cotas inferiores, si es que en este caso está en el conjunto, le decimos mínimo. Tiene ese título. ¿Ya? Entonces, en la práctica uno busca el ínfimo y después revisa, cuando uno lo encuentra, revisa si es que está o no en el conjunto. Si está, le ponemos mínimo. ¿Ya? B, o sea, 2. Ahora tenemos un número B que le vamos a decir supremo del conjunto si es que es la menor de las cotas superiores. Entonces, ahora a la derecha tengo muchas cotas superiores de un conjunto, tipos que están a la derecha del conjunto. Hay muchos. Si el 1 es cota, entonces ahora también me sirve el 2, el 20, el 1000, todo eso son cotas superiores. Cuando yo elijo la menor de ellas, eh, entonces hablamos de supremo. ¿Ya? Y aquí esto se escribe de esta forma. Para todo x en A, primero el b, que estamos diciendo que es supremo, tiene que ser cota, así que tiene que ser mayor o igual que todos los x, pero además tiene que ser menor o igual que las otras cotas. O sea, menor o igual que b' para toda cota superior, b' de A. ¿Ya? Es la menor de las cotas superiores. ¿Ok? Y lo mismo que antes, si yo encuentro el supremo y ese supremo eh, está en el conjunto, entonces adquiere otro título, ya no es solamente supremo, sino que se le dice máximo de A. ¿Ya? Y ahí esta parte, estas definiciones no son fáciles de adquirir inmediatamente, ¿ya? Si, eh, aquí es muy esperable que uno esté un poco enredado. Así que vamos a ver un ejemplo burdo primero y después vamos a pasar a los ejemplos importantes. ¿Ya? Uy, aquí, spoiler. Verdad que tengo que hacerlo de la otra forma. Aquí, acá. Ya, ahora sí, deberíamos estar viendo el pizarrón. Ya, imagínense, tengo un conjunto finito. Supongamos que A está dado por este conjunto. 3, 5, 6, 7. Un conjunto finito. Ya tiene 4 elementos nomás. Y aquí, ¿quién sería el ínfimo? El ínfimo de la. Tiene que ser, claro, la mayor de las cotas inferiores. ¿Ya? ¿El 3 es cota inferior? Sí, porque el 3 es menor o igual que todos los elementos del conjunto. ¿Ya? Y el 3, bueno, es el más grande de todos. Yo puedo elegir otras cotas, 2, 1, -3, las que sean, y el 3 gana. ¿Ya? El 3 es el más grande de ellos. Así que efectivamente, como dice el compañero, el ínfimo es 3. Y si tengo que buscar el supremo de mi conjunto, sería el 7, por la misma razón. 7 es más grande que todos los elementos del conjunto, ¿sí? Así que es una cota superior, pero al mismo tiempo es la más chica de todas. Todas las otras cotas superiores están por fuera. ¿Ya? Así que supremo en este caso sería el 7. Y como están en el conjunto, como viven en A, entonces automáticamente pasan a ser mínimo y máximo. ¿Ya? Eso porque están en el conjunto. ¿Ya? Ahora, y va a pasar eso para conjuntos finitos siempre. Si yo tengo un grupo de números
que puedo mirar y que sé que empiezan y terminan en algún lado y que sean una finita cantidad, elijo el primero y el último como ínfimo y supremo. Ahí no hay mucho que discutir, está bastante fácil. El problema es si es que el conjunto de elementos es infinito. ¿Ya? Ahí empiezan los detalles importantes. Entonces, propiedad. Aquí hay una tabla, les presento una tabla porque esta es la parte que más necesitamos usar. ¿Qué pasa con los intervalos? Como nosotros estábamos viendo en ecuaciones antes, nos interesa saber cómo encontrar ínfimos y supremos en intervalos. ¿Ya? Y tenemos más bien 4 tipos de intervalos. Los cerrados, abiertos, que son las 2 primeras filas, y los semiabiertos o semicerrados, como quiera pensarlo, que son los de las 2 últimas filas. Según esta propiedad, dice que para escoger ínfimo y supremo, que son las 2 primeras columnas, basta con elegir el número del principio y del final. Da lo mismo si es que es abierto o cerrado. ¿Ok? Entonces sería súper bueno en este contexto porque ya tendríamos ínfimo y supremo para todos los intervalos. ¿Ya? Y la diferencia es que cuando busco mínimo y máximo, ¿ya? Todos los tipos donde dice el pedazo abierto, cuando no considero el número, eh, no están en el conjunto. Por ejemplo, en la segunda fila tengo el intervalo abierto A y B. A y B serían el ínfimo y el supremo, pero como no están en el conjunto, entonces no existen mínimos y máximos. ¿Ya? Ese título de mínimo y máximo no se lo ganan porque no están en el conjunto. Por eso que acá aparecen estos símbolos de no existe. En esos casos no habría mínimo y máximo, solo ínfimo y supremo. ¿Ok? Esta tabla entonces hay que comprobar que es verdad. ¿Ya? No puede ser solamente un acto de fe, aquí yo le estoy comentando nomás que va a funcionar así, pero lo vamos a demostrar. ¿Ya? Vamos a hacer una demostración de cómo comprobar que estos elementos, estos intervalos tienen ínfimo y supremo según los extremos del intervalo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a demostrar que ínfimo del conjunto, voy a hacerlo con intervalos, da lo mismo intervalo cerrado o abierto, va a ser la misma demostración. Voy a hacerlo con abierto. El ínfimo del AB va a ser A y el supremo del AB va a ser B. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Ya? Entonces, demostración. Queremos que el A sea la menor, perdón, la mayor de las cotas inferiores. Eso queremos demostrar. Entonces hay que mostrar 2 cosas. Primero, que sea cota. A es cota. Sí, es cota inferior, perdón. Debería decir ahí inferior. Voy a hacer la aclaración. ¿Es cota inferior? Claro. A es menor o igual que todos los X que viven en el intervalo. De hecho, es menor. ¿Sí? Pues, para ser más preciso en este caso, el A es más chico que todos los X para X en el intervalo. ¿Sí? Así que estamos bien. Es cota inferior. Basta con que sea menor o igual. En este caso es menor. ¿Y será la mayor? ¿Es la mayor? Ya, y esto cuesta un poquito demostrarlo siempre. ¿Qué es lo que hace uno? Supongo que no, lo hago por contradicción. Suponemos que no. Suponemos que no. Sea, pongámosle un C, sea C en los reales, tal que C es cota inferior y es más grande que A. ¿No? Vamos a suponer que A no es la más grande de todas las cotas inferiores, sino que hay otra cota que es más grande que ella. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Aquí tenemos que llegar a una contradicción. Pues, con algo tenemos que chocar. Algo malo tiene que estar pasando aquí. No puede existir esa C. Entonces uno se imagina esto.
tengo el intervalo, ¿cierto? Aquí parte en A, termina en B, puntito blanco. Y estamos diciendo que hay otra cota inferior al intervalo que sea más grande que la. Ya, pero si es más grande que la, entonces está como cayendo por acá adentro. ¿Sí? Entonces, yo voy a mostrar, como aquí esto es un intervalo y los intervalos son densos, o sea, siempre entre dos puntos puedo elegir, entre dos valores puedo elegir otro. Yo voy a mostrar que existe un tipo acá entre medio que está en el intervalo y que es más chico que C. Entonces, yo voy a decir sea, o sea, claramente tenemos que el A es más chico que este valor, A más C medios. ¿Qué es lo que acabo de calcular aquí? El promedio entre los dos, entre el A y el C. Cuando uno calcula el promedio entre dos números, le queda entre medio, queda justo al medio entre los dos números. Entonces, ese numerito está entre medio del A y el C. ¿Ya? Como está después de A, entonces es un elemento que está en el conjunto. A más C, medios, está en mi conjunto. Está en el intervalo abierto de A hasta B, porque está después de A. ¿Ya? Y al mismo tiempo C es más grande que él. Pero C es más grande que este numerito, que pertenece al conjunto. Entonces C no puede ser cota inferior. No es cota inferior, porque se supone que para que sea cota inferior tiene que ser menor o igual que todos los elementos del conjunto. Y aquí yo estoy mostrando un elemento donde el C me quedó más grande que él. No puede ser, no puede ser. Entonces, como no es cota inferior, entonces no existe un C que haga todo esto, que sea mayor que el A, así que el A es la mayor de las cotas superiores, inferiores, perdón. Entonces, esto implica que no existe un C eh, cota inferior mayor que A, no hay, ¿ya? Entonces A es la mayor de las cotas inferiores. A es la mayor de las cotas inferiores, así que por lo tanto ínfimo del intervalo abierto es exactamente el A. ¿Ok? Así que estamos súper bien. El ínfimo funciona exactamente como decía la tabla. Tiene que ser el número que está más a la izquierda, donde parte el intervalo. En este caso, no hay mínimo. Como el A no está en el conjunto, entonces no existe mínimo. Ya aquí entre paréntesis, no existe el mínimo del intervalo porque no está en el conjunto. ¿Ya? Es el A y el conjunto no lo considera. ¿Ya? Y ahora lo mismo para el B. Vamos a demostrar que el B es supremo. ¿Ya? Entonces, esto es lo que queríamos demostrar. Supremo del A, B es B. ¿Ya? Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, vamos con lo mismo. Queremos demostrar que ahora B es la menor de las cotas superiores. ¿Ya? De todas las cotas superiores que pueden haber para el intervalo, B es la más chica. Entonces, primero, ¿es cota? ¿Es cota superior? Sí, porque B es mayor que todos los elementos que están en el conjunto. ¿Ya? El final del intervalo, así que tiene que ser mayor que todos los elementos del conjunto. Y ahora me pregunto, ¿es la menor de las cotas? ¿Es la menor de las cotas inferiores? Tiene que ser inferiores, perdón, superiores. Superiores. ¿Ya? Y uno lo hace igual que en el caso de las inferiores. Uno supone que no y llega a una contradicción. Entonces suponemos
que no. Suponemos que no. Entonces sea C más chico que el B, tal que C es cota superior. Entonces, de nuevo, uno se imagina el intervalo, tengo la recta numérica, tengo el A, el B, ahí está el intervalo, puntito blanco los dos, y uno dice, ya, supongamos que hay un C más chico que el B, entonces debería estar por acá. Claro, y uno se da cuenta al tiro que si está más a la izquierda, entre medio debería haber algún elemento del intervalo. ¿Ya? Entonces lo mismo que antes, lo mismo que hicimos antes. El C menor que el B, siempre vamos a encontrar a alguien que esté entre medio. En este caso sería el promedio entre los dos. C más B medios. Siempre voy a encontrar a alguien entre medio. Y el C más B medios pertenece al intervalo. Pertenece a B. Está adentro porque está antes que el B. ¿Sí? Y de esa forma, C, que es menor que el C más B medios, no puede ser cota superior. ¿Ya? Este conjunto está en el AB, ¿sí? Y entonces C no puede ser cota superior. ¿Ya? C tiene que ganarle a todos los elementos del conjunto para que sea cota superior, y aquí me quedó más chico que un elemento del conjunto. ¿Ya? Así que no existe C que sea más grande que el B y que sea cota superior. Entonces B, por lo tanto B es la menor, perdón, lo escribí al revés. C era menor que el B. Entonces B es la menor de las cotas superiores, así que el supremo del intervalo es B. ¿Ya? Y como en este caso estoy haciendo la demostración con intervalo abierto, en este caso no existe el máximo. Como B no está en el conjunto, no existe el máximo de este intervalo. Si el corchete fuera hacia adentro, entonces estaría en el conjunto y ahí sí existe el máximo. ¿Ya? Entonces uno se devuelve. Voy a mostrarles la tabla de nuevo. Y aquí está todo lo que acabamos de demostrar. Nosotros demostramos esta fila de acá. Esta fila. ¿Quién es el ínfimo de un intervalo abierto? El A. El supremo, el B. Como no están en el conjunto, no existen ni mínimo ni máximo. Pero si yo les empiezo a poner corchetes, por ejemplo en el primero, yo le puse corchetes hacia adentro en los dos, aquí sí habría mínimo y máximo, A y B. ¿Ya? Y en la tercera fila, por ejemplo, tengo cerrado el B. Entonces el B está en el conjunto y no solo es supremo, sino que también es máximo. ¿Ok? ¿Se entiende la tabla, muchachos? Que es lo que más me interesa. Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, la demostración se entendió, se pudo seguir por lo menos la idea. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ya. Ok, si hay alguna duda, por favor, interrúmpame, que esta parte es complicada, ¿ya? No es para nada fácil comparado con lo que hacíamos ¿cómo se llama? En inecuaciones. Es mucho más abstracto. Ya, entonces, de aquí para adelante ya podemos hacer ejemplos, ¿ya? Ejemplos idiotas, podría ser, no sé, calcular para el intervalo que va desde el 1 hasta el 5, ¿quién sería supremo? Pongámosle A a este conjunto. ¿Quién sería supremo? Parece que lo tengo más adelante, perdón. Acá, con estos, sorry. Por ejemplo, para el intervalo A, del menos 5 al 7, ¿quién sería el ínfimo de la? Va a ser menos 5. Y como el menos 5 está en el conjunto, al mismo tiempo es mínimo. Mínimo de la también es menos 5. Pero si yo quiero ver supremo del intervalo es el 7, porque está al final, pero en este caso no habría máximo. Máximo de la
no existe. No hay máximo, porque el único candidato es el 7 y el 7 no está en el conjunto. ¿Ya? En el caso del B es lo mismo, solamente que aquí habría máximo. ¿Ya? Aquí máximo del B es efectivamente el 7. ¿Ya? ¿Qué pasa si tengo un intervalo de estos que terminan en infinito? Aquí el ínfimo del C es el 0. Como el 0 no está en el conjunto, entonces no tiene mínimo. Mínimo del C no existe. ¿Ya? ¿Qué pasa con los supremos e ínfimos? Supremo del C tampoco existe, porque como ese conjunto a la derecha llega hasta infinito, significa que no tiene cotas superiores. ¿Ok? No hay nadie que le gane infinito. ¿Ok? Entonces, no hay ningún supremo. Como no hay cotas superiores, no puedo encontrar la menor de ellas. Así que no hay supremo. Y por supuesto, si no hay supremo, tampoco hay máximo. ¿Ya? Porque la característica de ser máximo era una vez encontrado el supremo. Revisar si es que están en conjunto. ¿Ok? Y si el conjunto estuviera incluso separado, como en el caso de, aquí el ínfimo de todo el conjunto, como está formado por la unión de dos intervalos separados, tengo que buscar un elemento que le gane a todos, a los dos conjuntos. Entonces, el menos 5. ¿Ya? Ese tipo es el ínfimo del primer conjunto, del primer intervalo, y también les sirve como cota para el segundo. ¿Sí? Y es la mayor de las cotas superiores, de las cotas inferiores, considerando todo el conjunto. Como no está en el conjunto D, entonces no hay mínimo. ¿Quién sería el máximo? El que esté más a la derecha de todo el conjunto, o sea, supremo, perdón, supremo. En este caso sería el 9. Y como el 9 está en el conjunto, porque hay un corchete cerrado, el máximo sería el 9 también. ¿Ya? Para intervalos, entonces, con esta demostración engorrosa que uno hace, que es todo súper abstracto, ya tenemos todos los intervalos listos. Entonces, un tipo de pregunta que aparece en las evaluaciones es resolver una inecuación, como las inecuaciones me dan como resultado intervalos, ahí encontrarles ínfimo, mínimo, supremo o máximo. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Profe, así Dígame. una pregunta rápida. ¿Sí, Entonces, Greta? si fuera de menos infinito más infinito, no existiría ninguna de las categorías, Ninguna de ¿no? las cuatro, tal cual. Gracias. Porque ese es un conjunto no Profe, acotado ni para la izquierda ni para la derecha. Así que ahí no tiene nada. Ujú. profe, otra Gracias. pregunta. Sí, pregunta nomás. ¿Pasa lo mismo con la intersección? ¿En qué Con sentido? el ínfimo Ah, y aquí el... en vez de poner la unión, pongo la intersección. Sí, pasa lo Que ahí hay mismo. que, hay que calcularla primero. Si a ti te ponen en un ejemplo, no sé, pongamos E como el 5,7 intersectado con el 6,10. ¿Ya? Pongamos esa situación. Ahí yo primero haría la intersección, calcularía cuánto da. ¿Sí? En este caso da 6,7. ¿Sí? Y a ese conjunto yo le calculo ínfimo y supremo, a este que está acá. Dale, profe, gracias. ¿Sí? Lo que pasa es que en las uniones yo puedo tener conjuntos que están formados por uniones separadas, como este que tenía acá. Pero cuando es intersección, se puede calcular. ¿Ya? Cuando es intersección siempre puedo calcular y dejarlo escrito más simple. Ujú. Eso. Esto les quería mostrar. ¿Cuál es el ejercicio típico? Esto es lo más clásico que aparece en evaluaciones de esta materia. Es resolver una inecuación, o sea, un conjunto me lo dan, definido por una inecuación. Dice que son los X en R que satisfacen esta desigualdad. Entonces yo tomo esa desigualdad, resuelvo la inecuación y por supuesto que me va a dar como resultado un intervalo.
Y a ese intervalo yo le calculo mínimo, máximo, supremo, ínfimo. ¿Ya? Que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces aquí nos vamos a dedicar a resolver la inecuación. 1 más 1 partido en x más 1 menor o igual que 2 partido en x más 3. ¿Qué voy a hacer yo? Y que lo habíamos conversado para casos donde habían fracciones con x en el denominador, cargar todo hacia un lado. Entonces yo voy a llevarme todo hacia la izquierda. 1 más 1 partido en x más 1 menos 2 partido en x más 3 menor o igual que 0. Entonces todo lo que está a la izquierda lo dejo en un denominador común y al lado derecho con un 0. Y después hago una tabla de signos. Entonces en este caso el denominador común sería la multiplicación de los dos denominadores, x más 1, x más 3. Habría que amplificar el 1 por esos dos paréntesis, así que me queda x más 1 por x más 3, eso es que cuando amplifico el 1, a la otra fracción hay que amplificarla por x más 3, y a la última fracción hay que amplificarla por x más 1. Así que ahí está el resultado de haberlos sumado y expresarlos en una sola fracción. Pero todo esto menor o igual que 0. ¿Ya? Si desarmo los paréntesis, me va a quedar así, x cuadrado más 4x más 3 más x más 3 menos 2x menos 2. Si desarmo el paréntesis. Abajo sigue estando todo armadito bien. El x más 1, el x más 3. Como ya están factorizados, porfa, no los desarmen. Eso están listos, ni los toquen. Y los que están arriba, quedan como x cuadrado. Sumo todas las x, esto es 3x. Y sumo todos los números, me queda 6 menos 2, 4. Ya, eso quedó arriba. Entonces reduje toda la inecuación a una sola fracción menor o igual que 0. ¿Ya? ¿Qué hace uno después? Uno tiene que hacer una tabla de signos. Ya, pero esta tabla de signos está media complicada porque arriba me quedó una cuadrática. Esa cuadrática entonces yo tendría que factorizarla. ¿Ya? O bien, en el mejor de los casos, reviso su discriminante. En este caso el discriminante es 3 al cuadrado menos 4 por 1 por 4. Eso da menos 7. Y digo que este es el mejor de los casos porque me dio discriminante negativo. Me dio discriminante negativo y significa que no tiene raíces, por ende no lo voy a poder factorizar. Y como el a es 1, que es positivo, entonces yo estoy ahora frente a una parábola que hace esto. Es hacia arriba y está por arriba del eje. Ay, quería cambiar de color. Y está por arriba del eje. ¿Ya? Eso quiere decir que toda la parábola completa, toda la parábola completa, x cuadrado más 3x más 4, es positiva. ¿Sí? Todo eso que está arriba es positivo. ¿Ok? Así que lo puedo eliminar de acá. Esta es la parte buena del ejercicio. Déjenme copiar la desigualdad que llevamos. Me la voy a llevar acá. Entonces, a toda mi desigualdad, yo la puedo dividir por x cuadrado más 3x más 4. ¿Por qué? Porque acabo de demostrar que todo eso, no importa el x, es un número positivo. ¿Ya? Eso es lo que hicimos al demostrar que la parábola está por arriba del eje. Siempre es positivo. Entonces lo puedo eliminar. Puedo dividir por él y me va a quedar solamente 1 partido en x más 1, x más 3, menor o igual que 0. ¿Ya? ¿Está bien? Me deshice de la parte cuadrática, lo que es maravilloso. Y después digo, bueno, tengo una fracción. Arriba es 1, abajo son los dos paréntesis. Y yo quiero que eso me dé menor o igual que 0. ¿Ya? 0 no me va a dar nunca, porque arriba jamás el 1 se va a convertir en 0.
¿ya? Así que nunca me va a dar 0. ¿Cómo puedo hacer que me dé negativo si es que lo de abajo es negativo? Entonces, x más 1 por x más 3 tiene que ser negativo. ¿Ok? Me olvido del igual, porque como esta fracción tiene un 1 arriba, jamás va a ser 0. No se puede nomás. ¿Ya? Abajo sí. Abajo, me refiero a abajo, para que sea negativa, lo de abajo tiene que ser negativo. ¿Ok? Y ahora tengo que hacer una tabla de signos, o ni siquiera, lo puedo hacer con cuadrática. En este caso es una cuadrática que está factorizada, ¿ya? Las dos raíces de la cuadrática son las raíces de esos dos factores. Ahí. Como está factorizada, tiene dos raíces. ¿Quiénes son las raíces? El menos 3, el menos 3 y el menos 1. ¿Ok? Porque ahí está factorizado. Y apunta hacia arriba, ¿ya? Porque si desarmo los paréntesis me va a quedar x cuadrado más 4x más 3. ¿Sí? Así que el número que acompaña al x cuadrado es positivo, es un 1. Así que esa es mi situación. Tengo una parábola hacia arriba y yo ando buscando que la multiplicación me dé menor que 0. O sea, me quedo con los de entre medio. O sea, mi x es desde el intervalo menos 3 hasta el menos 1. Porque yo quiero que me dé negativa. Es la parte que está abajo. ¿Ya? Y listo, resolví la ecuación, la inecuación. Está lista, ya después de muchos pasos la resolví. ¿Quién es el ínfimo? El ínfimo de mi conjunto, el menos 3. ¿Quién sería el mínimo entonces de mi conjunto? No existe, porque el menos 3 no lo estoy considerando. Ahí. ¿Quién sería el supremo de mi conjunto? El menos 1. ¿Y quién sería el máximo del conjunto? No existe, porque el menos 1 no está en el conjunto. ¿Ya? Ojo, porque aquí hubo un paso clave que podría habernos llevado a error, que fue pasar de un menor igual a un menor estricto. ¿Ya? Ojo con eso. Esa quizás es la trampa más perversa del ejercicio. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? No, profe. Ya, entonces pasemos a la última, como a la última idea de este contenido. Pues ya lo analizamos entonces para conjuntos finitos. Ya es muy fácil hacerlo para conjuntos finitos. Ya tenemos ínfimo y supremo para intervalos. ¿Ya? Y por último están estos ejemplos que les voy a mostrar acá. También algunas propiedades del ínfimo y el supremo es que siempre son únicos. No puedo tener dos ínfimos y dos supremos, jamás. Aquí están los ejemplos que hemos visto. Y aparecen ejemplos de esta forma, ¿ya? Que son como una sucesión de números. ¿Ya? Es un conjunto, por ejemplo, el E, 1 partido en n, con n en los naturales. Entonces tendría que reemplazar el n en la fracción para cada número natural y ahí me está generando los elementos del conjunto. ¿Ya? Son como lo que vieron ustedes en Mate 10, cuando vieron progresiones, esa progresión aritmética, progresión geométrica, son conjuntos de números así, saltados, son numeritos que se van formando. ¿Ya? No es un intervalo completo. Ya, para estos es más complicado encontrar ínfimo y supremo. Entonces, ¿qué requiero yo para poder hacerlo? Voy a saltar algunas cosas antes de acá. Y voy a enunciar un teorema, un axioma que es re importante, súper importante. Lo primero es que los naturales no son acotados superiormente. Ya si usted va con los naturales, llegan hasta infinito, así que no hay ningún número que le gane a los naturales, por la derecha. Así que no es acotado superiormente. Inferiormente sí, porque nuestros números naturales parten desde el 1, así que el 1 sería su mínimo, ¿ya? Sería ínfimo y mínimo a la vez. Los naturales sí son acotados inferiormente. Lo importante de trabajar con los naturales es que se cumple una propiedad que se llama propiedad arquimediana.
que en esta primera versión es súper obvio. Esta es súper obvia, pero lo que viene a continuación es más interesante. ¿Qué significa la propiedad arquimediana? Usted tome cualquier número real, el que usted quiera, cualquier número real. Como los naturales no son acotados superiormente, entonces siempre va a haber un natural más grande que su número real. Siempre. Elija el número real más exótico que se le ocurra y más grande que se le ocurra, así como raíz de 1.000.000, no, raíz de 1.000.000 de exacto, raíz de 1.000.001, ¿sí? Y ese número siempre va a tener un natural que está encima de él. Siempre. Gracias a que los naturales no son acotados superiormente. ¿Ya? Eso es súper fácil de entender. ¿Ya? Siempre hay un número natural más grande que cualquier número real. Siempre. Lo que es menos fácil como de digerir es hacer el efecto contrario. Si usted tiene cualquier número real positivo, ya que esté después del 0, siempre hay un 1 partido en n entre medio. No importa cuán chico sea el x. ¿Ya? Si usted elige un x muy, muy, muy chiquitito, como 0,0001 periódico, no sé, cualquier cosa así, siempre va a haber un 1 partido en n más chiquitito aún. ¿Ya? Porque el n crece infinitamente. Entonces, el 1 partido en n es infinitamente chiquitito. ¿Ya? Siempre puedo elegir un n que haga el 1 partido en n muy, 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 muy chiquitito. ¿Ya? ¿Se entiende esta propiedad, muchachos? Es importante el corolario, como la segunda versión, que lo vamos a usar harto. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ya. Entonces, con esa información de la propiedad arquimediana, voy a mostrarles los ejemplos que nos interesan en esta parte. Entonces, déjenme buscarlo, esto ya lo hicimos. Acá. Ya, ahora, otro estilo de conjunto, ya no son intervalos. Ahora son estos conjuntos que están dados por una sucesión. E van a ser los 1 partido en n con n en los naturales. Si yo escribo E por extensión, bueno, ya esos tipos vamos a encontrarle, a ese conjunto vamos a encontrarle supremo, ínfimo, máximo y mínimo. ¿Ya? Solución. ¿Quién es E? Si yo empiezo a anotar los números que forman E por extensión. Tengo que ir recorriendo los naturales, n igual 1, n igual 2, n igual 3, hasta infinito, ¿sí? Y voy viendo los números. Para el n igual 1, 1 partido en 1, 1. Para el n igual 2, 1 partido en 2, 1 medio. Para el n igual 3, 1 tercio. Para el n igual 4, 1 cuarto, y así. ¿Ya? Pero mirarlo por extensión no me sirve de mucho, ¿ya? Porque aquí incluso no están en orden. Yo me los tengo que imaginar como si estuvieran en la recta numérica. Eso es mucho más útil. Si me los imagino así, entonces está el 1 acá, ¿sí? Voy a anotar el 0 aquí. Fíjense que como son naturales, son puros números positivos. Así que no puedo pasarme hacia los negativos, por eso puse el 0. Y cuando escribo el 1 medio, está acá al medio. Cuando pongo el 1 tercio, bueno, hay que dividir todo esto en 3, va a caer por acá el 1 tercio. El 1 cuarto es la mitad de 1 medio. El 1 quinto habría que dividir todo eso en 5 partes y ver la primera. Y así, tengo que seguir encontrando los demás. ¿Ya? Así estarían ubicados mis números del conjunto E en la recta numérica. ¿Ya? Entonces, visualmente, yo puedo darme cuenta que el 1 debería ser mi supremo. ¿Ok? Debería ser la menor de las cotas superiores. Y visualmente, yo puedo decir que el 0 debería ser mi ínfimo. ¿Por qué? Porque yo miro el conjunto y el 0 es menor o igual que todos los elementos del conjunto, así que es cota. Y parece que es la mayor de todas las cotas. Por ejemplo, puedo mostrar acá el -1, el -3, el que sea, esos también son cotas, pero parece que el 0 es el que le gana a todo. ¿Ya? Pero eso es visualmente. ¿Ya? En una prueba con desarrollo no me sirve hacerlo visualmente.
Así que tengo que demostrarlo de alguna forma. ¿Ya? Aquí, si ustedes en las pruebas con alternativa contestan que es el 0 y el 1, bueno, se arriesgan nomás. Lo hacen así y siguen su intuición. Y puede que esté bueno o puede que esté malo. ¿Ya? Entonces, voy a demostrar que el 1 es supremo. Entonces, me pregunto si el supremo de mi conjunto es efectivamente el 1. ¿Ok? Y entonces, en este caso es más obvio, porque el 1 es cota, el 1 es mayor o igual que todos los 1 partido en n, para todo n en los naturales. Eso es verdad, así que es cota superior, así que ahí estamos ok. Y como está en el conjunto, como 1 está en el conjunto, está en mi conjunto E, no puede existir otra cota, porque si fuese el 1 y 1 ¿sí? No sería cota superior. Ya, así que yo contestar que el 1 es el supremo del E es el 1, y como está en el conjunto, al mismo tiempo es el máximo del conjunto. ¿Ya? Aquí hay que tener súper claro cómo yo me doy cuenta, cómo yo demuestro que es el supremo, porque no puede haber otra cota más chica que él que sea más grande que todo el conjunto, porque el 1 ya es del conjunto. ¿Sí? Así que en ese caso quedó fácil. ¿Ya? Un poquito más enredados cuando quiero demostrar el ínfimo. Ahora yo quiero demostrar que el ínfimo del conjunto, de mi conjunto E, es el 0. ¿Ya? Entonces, primero, 0 es cota inferior. Sí, 0 es menor, de hecho, que el 1 partido en n para todo n en los naturales. Así que, ok, es más chico que todos los números que están en el conjunto. Y ahora voy a ver si es que es la mayor de las cotas inferiores. Y uno supone que no. Supongamos que existe un C mayor que el 0, ¿sí? Que sea cota inferior. Sí, aquí me estoy preguntando, que estoy contestando la pregunta de si el 0 es la mayor. Es la mayor cota inferior. Si es la mayor cota inferior, entonces pasa a ser ínfimo. ¿Ya? Y lo mismo, uno parte suponiendo que no. Supongamos que hay otro C que esté metido acá entre medio. Acá tengo el 0. Ahí. Acá tengo el 0, entonces. Acá el 1. Acá vienen los puntitos del conjunto. Está el 1, el 1 medio, el 1 tercio, después el otro, y van llegando ahí. ¿Ya? Entonces supongamos que hay un C que está más lejos. Ahí, supongamos que hay un C mayor que 0 que sea cota. Entonces, visualmente también uno se imagina, no puede ser, porque el conjunto de puntitos, como que acá se van acumulando, se van acercando al 0, y el C va a quedar por encima. No puede ser más chico que todo el conjunto. Pero ¿cómo justifico eso? Por la propiedad arquimediana. ¿Ya? Por la propiedad arquimediana, si 0 es menor que C, entonces siempre existe un n, pongámosle n mayúscula, un n en los naturales, tal que 0 es menor que 1 partido en n, menor que 0. ¿Sí? Siempre que yo tengo un número positivo, un número positivo cualquiera, mayor que positivo, mayor que 0, entonces siempre hay un 1 partido en n antes. ¿Sí? Y ese 1 partido en n
pertenece a mi conjunto E. En mi conjunto E están todos los 1 partido en n con n natural. Entonces, mi C no puede ser cota inferior. No puede ser cota inferior, porque hay un tipo acá del conjunto que es menor que él. No me queda el C menor que todo el conjunto. ¿Ya? Por lo tanto, 0 es la mayor de las cotas inferiores. ¿Ya? 0 es la mayor. No puede haber otro, porque si hay otro, entre medio del 0 y ese tiene que haber un 1 partido en n, gracias a la propiedad arquimediana. Siempre. ¿Ok? Así que en este caso, ínfimo de mi conjunto E, es el 0, pero como el 0 no está en el conjunto, no hay mínimo. Mínimo de mi conjunto E no existe. ¿Ya? No habría mínimo en este caso. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? No, profe. Vamos con el último ejemplo. Ya, este ejemplo del 1 partido en n es el más simple de todas estas sucesiones, ¿ya? El que acabamos de hacer. ¿Ya? Es el más fácil, porque aplicamos la propiedad arquimediana y se acabó. ¿Ya? Podemos con eso contradecimos la existencia de otros números que le ganen al 0 en este caso. ¿Ya? Pero hay otros ejemplos más complicados, que es como sucesiones de esta forma. Aquí es mucho más rudo de mostrar cuál es el ínfimo y el supremo, porque tengo menos control sobre los elementos del conjunto. ¿Ya? Entonces yo en realidad no sé si alcanza a mostrarlo completo porque es súper largo, pero les voy a mostrar los pasos que habría que hacer. Ya después ustedes los pueden revisar con más calma, porque yo esta pizarra, donde va a estar resuelto, esto ya lo tengo resuelto desde antes, ¿ya? Va a estar subida a la plataforma y lo pueden ver con más calma, ¿ya? Pero aquí me interesa que sigan la idea general de lo que estamos haciendo. Entonces, solución. Lo primero que voy a hacer, como es un conjunto mucho más enredado este G, es enlistar los elementos, ver, mostrarlo por extensión, elegir algunos n y que me digan un poco cómo son los elementos. Entonces, mi G va a ser para n igual 1. Si lo reemplazo el 1, me queda 8 arriba y abajo me queda menos 5. ¿Ya? Entonces, menos 8 quintos. Cuando el n sea 2, arriba tengo un 6 más 5, 11, y abajo un 4 menos 7, menos 3. Menos 11 tercios. Cuando tenga el n igual 3, me va a quedar arriba 9 más 5, 14, y abajo 6 menos 7, menos 1. O sea, me va a quedar un menos 14. ¿Ya? Lo vamos a borrar acá, como está escrito así. Lo vamos a escribir como menos 14. Para el n igual 4, reemplazo arriba, me da 17. Me da 17. Y abajo me da 8 menos 7, que es 1. Así que 17 partido en 1, 17. Voy a hacer un par más. Ya más, lo voy a hacer más rápido. Arriba da 15 más 5, 20. Y abajo da 10 menos 7, 3. Entonces 20 tercios. Y para el n igual 6, ya el último, va a ser 18 más 5, 23. Y abajo 5. 23 quintos. Ahí. 23 quintos. Ya. Ahí. Y sigue. Y sigue después. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta o intuir de esta sucesión de números? Es que pareciera que los 3 primeros son negativos. Y de ahí para adelante, parece que no hay más negativos. ¿Sí? Si tomo n's más grandes, arriba, en el numerador, siempre me da positivo. ¿Sí? Y abajo, en el denominador, que hay una resta, ¿sí?
Pues esa resta me está generando los negativos del principio. Si el n es muy grande, entonces 2 por n le va a ganar al 7. Así que de aquí para adelante parece que todos son positivos. ¿Ya? Entonces tengo solamente estos elementos de acá a la izquierda que son negativos. Lo que es súper bueno, porque si yo compruebo eso de alguna forma, entonces para elegir el ínfimo de mi conjunto G, lo único que tendría que hacer es tomar el más chico de esos tres valores. Y ese es el menos 14. Pero tengo que demostrar que efectivamente de aquí para la derecha son todos positivos. ¿Ok? Si eso es así, entonces, y como es una cantidad finita de números, automáticamente el menos 14 también se transforma en mínimo de mi conjunto. ¿Ya? Entonces, demostremos que del 4 para adelante son todos positivos. De n igual 4 para adelante. Entonces, voy a escribir eso como no como. Para n mayor o igual que 4, ¿sí? Yo voy a mostrar, bueno, obviamente, 3 por n, si agarro esa desigualdad y la multiplico por 3, me queda que el 3n es mayor o igual que 12. Y si le sumo 5, me queda que el 3n más 5 es mayor o igual que 17. Así que obviamente el de arriba, el numerador, es positivo. ¿Ya? Vamos súper bien. Y por otro lado, si tomo n mayor o igual que 4, el 2 por n, si multiplico esa desigualdad por 2, me queda mayor o igual que 8. Y si le resto 7, llego a que el 2n menos 7 es mayor o igual que 1. ¿Sí? Si resto 7 a los dos lados, me queda que el 2n menos 7 es mayor que 1. Así que, y bueno, y eso es mayor que 0. Así que lo logré. Tanto arriba como abajo, numerador y denominador, me dan positivos. Así que el 3n más 5 partido en 2n menos 7 es mayor que 0 para n mayor o igual que 4. Así que es fantástico. Todos los que están a la derecha de esta lista larga de ejercicios son positivos. Por ende, los únicos negativos son los n igual 1, n igual 2, n igual 3. Por ende, puedo contestar que el ínfimo de mi conjunto es menos 14 y al mismo tiempo es el supremo. Perdón, el máximo. Al mismo tiempo es el máximo. ¿Ya? Porque el menos 14 está en el conjunto. ¿Ok? Hasta esta parte, ¿se entiende lo que hicimos, muchachos? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Ahora viene la parte que es un poco más complicada. En el lado derecho, que son más, ya voy a considerar todos los positivos que ya demostré que estaban desde el n igual 4 hacia adelante, tengo que ver si puedo encontrar alguien que les gane a todos. Alguien que sea mayor que todos los números, o mayor igual. Y si uno empieza a analizar los numeritos que aparecen aquí, está el 17, después está 20 tercios, que es como, eso es como 6, algo, ¿sí? Después está el 23 quintos, que es como 4, algo, ¿sí? Después estaría el, ¿quién vendría después? Tengo que sumarle 3 arriba. El 26 séptimos, también es como 4, algo, pero más chiquitito que el anterior, ¿sí? Entonces parece que la lista de números va bajando, ¿sí? Si la lista de números fuera bajando, entonces el más grande de todos sería el 17. Y ese sería mi, ¿cómo se dice? Mi máximo o mi supremo. Como está en el conjunto en máximo. ¿Ya? Pero tengo que mostrar que esta sucesión de aquí para adelante es decreciente. ¿Ok? Eso estaría faltando. Entonces, para mostrar que 17 es el supremo, debo comprobar que para n mayor o igual que 4, la sucesión
es decreciente. Va bajando. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, si yo tomo cualquier n, un n1 y un n2, dos números naturales, uno menor que el otro, entonces la fracción 3n1 más 5 partido en 2n1 menos 7 tiene que cumplir al revés, tiene que ir bajando. Si yo hago la fracción con el primer número natural, tiene que ser más grande que si yo hago la fracción con el segundo número natural. ¿Sí? Si tengo dos, yo estoy suponiendo que hay dos números naturales que están en orden, entonces yo armo las fracciones y me tiene que quedar al revés. Tiene que ser la anterior más chica que la siguiente. ¿Ya? ¿Y cómo compruebo eso? Tengo que hacer la resta entre ellos. Y me tiene que dar positiva. ¿Ya? Es como haber pasado el que está a la derecha hacia la izquierda, ¿ya? Esa resta me tiene que dar positiva. Eso es lo que yo quiero demostrar. ¿Ya? Y esto es lo que, bueno, aquí por tiempo no lo voy a alcanzar a hacer, que es igual un poco largo. Se los muestro acá porque esto es solo manipulación algebraica. ¿Ya? Profe, ¿puede explicar de nuevo brevemente lo que hizo, por favor? Sí, obvio. Yo quiero demostrar que el 17 es el supremo, es el más grande de los números que están desde el n igual 4 para adelante. ¿Ya? ¿Cómo lo quiero demostrar? Quiero demostrar que la sucesión va bajando. Va haciendo cada vez números más chiquititos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted toma un número natural en la lista y después toma otro número natural que esté más grande que él, no sé, estoy imaginándome, el n igual 20 y el n igual, no sé, 100, el que sea, ¿ya? Para el n igual 20, la fracción que se arme acá tiene que ser más grande que la fracción que se arme acá. Eso es lo que yo quiero demostrar, que está escrito aquí. ¿Sí? La fracción con Ya, el vale. primer número natural tiene que ser más grande que el otro. ¿Cómo lo voy a comprobar? Restándolos y que eso me dé positivo. ¿Ok? Y esa es la parte que Ya. no voy a alcanzar a hacer porque es pura manipulación algebraica, es un poquito latosa. ¿Ya? Yo tomo lo que está aquí, se los voy a mostrar que fue lo que hice cuando preparé esta clase. Yo tengo que tomar esto, ¿sí? Lo resto, hago la resta, que es lo que está acá. Es súper engorroso restar esto, resta algebraica. ¿Ya? Pero la gracia es que cuando uno empieza a simplificar términos, voy a llegar, y esta es la parte que me interesa, voy a llegar a esto, a eso que está ahí. Esa expresión que está acá. Tiene dos paréntesis abajo, un paréntesis arriba y un 31 que está ahí. Esa parte me dice, abajo, si yo tomo n mayores o iguales que 4, los dos paréntesis son positivos. ¿Sí? Porque yo estoy tomando n mayores o iguales que 4. Ambos dan positivo. Y arriba dice n2 menos n1. Pero yo partí suponiendo que el n2 era mayor que el n1. Entonces esa resta también da positiva. Por eso yo puedo concluir que al restar las dos fracciones grandotas, me da positivo. Así que efectivamente es decreciente. Y como es decreciente, ya puedo concluir efectivamente que el supremo y el máximo son ese número 17. Pero me tuve que dar la lata de demostrar que de ahí, del n igual 4 para adelante, la sucesión iba bajando. ¿Ok? No es simple, revísenlo cuando yo publique esto en el aula, pero lo que está faltando acá es como la manipulación algebraica nomás, ¿ya? Hacer la resta entre esas dos fracciones grandotas, y de ahí ver lo que resulta, y analizar entonces por qué da positivo. ¿Está bien? ¿Y ahí ¿Se también entiende? está la explicación de por qué le dio el ínfimo menos 14? Sí, también en este, sí, lo mismo. Si tengo todo escrito, yo en general preparo antes las clases, y está todo escrito acá, y esto es lo que yo subo a aula. ¿Está Vale, bien? profe, muchas gracias. Eso. Listo, chicos, ¿alguna duda, consulta o comentario? ¿Esto va a entrar en el control? Sí, No, eso. no, no. Ah, ya.
No, porque para el control deberíamos dejar hasta la semana pasada. Sí va a entrar para el certamen, seguramente. Ya. ¿Ya? Entra hasta las divisiones. ¿Cuál fue el último? Allá. Se me olvidó Hasta el las último inecuaciones con, ¿cómo se dice? Con cuadrática. Hasta las inecuaciones sí. con cuadrática. ¿Ya? Verdad. Y también lo que voy a hacer es publicarles tenemos un PDF también, que es como de clase, que es como una clase de ejercicio, que en este cronograma no alcanzamos a meter una clase de ejercicio. Se los voy a publicar también para que puedan practicar inecuaciones. Y si hay dudas, me mandan mail, todo eso. Profe, Cuénteme. yo prendí la cámara porque lo quería saludar y Hola, darle Moni. las gracias porque yo generalmente no entiendo matemática, me cuesta muchísimo, pero a usted le entiendo. Ya, qué Me bueno. gusta mucho cómo enseña, le quería dar las gracias. Gracias, Moni. Eso. Gracias. Gracias por el apoyo. Ya, pues, muchachos, muy bien. Que estén súper, que tengan un gran día y nos vemos el día miércoles. Ojo a las informaciones de aula que van a estar publicadas hoy día seguramente o mañana temprano. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Profe, ¿y la hora del control? ¿Cuándo está determinada ya? ¿La hora? Es en la mañana, pero no sé a qué hora. Déjenme consultarlo con la coordinadora. ¿Ya? Ya eso nos Esa va a avisar información se las por tengo que correo, dar ¿cierto? luego. Sí, ¿Mm? ya. Ya, bacán. Se supone que ya está fijado, pero no tengo la información a mano ahora. Pues se los Ya, profe. publico. ¿Ya? Que Gracias, estén súper. profe. Ya, Chau, profe, chau. chao, que esté bien. Chao. Igual.